Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A pesar de Internet, la gente todavía quiere pagar por contenido de calidad. La gente suele decir que el auge de Internet precipitó la caída de los sellos discográficos y la ley de derechos de autor. Los grandes sellos discográficos ya no tienen mucho que decir sobre quién se perfila como la próxima gran estrella musical. Las estrellas ahora suben y bajan en Internet, e Internet tiene sus propios criterios. Es en este entorno donde bandas independientes anónimas como Arctic Monkeys pueden lograr un éxito monumental. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, Internet ha realizado cambios fundamentales en la forma en que los consumidores acceden al contenido creativo. Si quieres escuchar una canción o mirar un cuadro, por ejemplo, ya no tienes que pagar un álbum o una entrada a un museo, solo tienes que conectarte a Internet. Como resultado, las personas se están acostumbrando cada vez más al acceso gratuito. Hacemos streaming de películas, escuchamos música en YouTube, buscamos imágenes. Pero, en un entorno así, los artistas no pueden ganar dinero con su contenido, ¿verdad? En realidad, no realmente. Si se les da la oportunidad, la gente todavía quiere pagar por contenido de calidad. De hecho, desde la llegada del arte, siempre ha habido personas dispuestas a pagar por él. Por ejemplo, hace mucho tiempo, los mecenas influyeron en gran medida en el proceso creativo de artistas como Miguel Ángel. Más recientemente, este poder lo ejercieron importantes sellos como EMI, que pagaron a bandas como The Beatles por su música. Y hoy, gracias a Internet, los amantes del arte pueden pagar directamente a quienes lo hacen. Por lo tanto, Internet es realmente ventajoso para los artistas. Cuando las personas reciben contenido creativo gratuito, como música en YouTube, muchas de ellas lo ven, lo aprecian y siguen adelante sin gastar un centavo. Pero siempre habrá unos pocos que quieran apoyar y apreciar al artista pagando, especialmente si pagarle es fácil. Si basta con escribir el nombre de una canción en la tienda iTunes Store, algunos consumidores siempre pagarán su parte justa en lugar de descargar ilegalmente un archivo de menor calidad. Los bloqueos digitales no son la forma de proteger tu contenido. Por lo tanto, Internet ha abierto el acceso al contenido. Naturalmente, esto plantea problemas de derechos de autor tanto para los creadores como para los consumidores. Pero, ¿cómo puede un creador de contenido obtener beneficios y evitar la piratería y la distribución gratuita de su trabajo? Bueno, las cerraduras digitales son una posibilidad. Un candado digital es básicamente una forma algorítmica de codificar el contenido y protegerlo hasta que se introduzca la clave correcta, momento en el que el contenido vuelve a un formato legible. Este tipo de teclas se utilizan en casi todas partes, desde el Kindle hasta el reproductor de DVD. El problema es que las cerraduras digitales no funcionan realmente. Cualquier programador con unos días en sus manos podría descifrar fácilmente una llave. Por lo tanto, si bien estas cerraduras son ampliamente utilizadas por empresas como Amazon y Sony, están lejos de ser seguras. Tomemos como ejemplo al hacker Muslix64, que descifró la clave de un reproductor de HD-DVD en un instante. Después de eso, la información sobre cómo reproducir dichos DVD en cualquier reproductor se extendió por Internet. Lo que es peor, los intermediarios que crean los bloqueos digitales pueden mantener cautivo tu contenido. Una vez que dejas que un intermediario, un distribuidor, por ejemplo, bloquee tu contenido, controlará quién tiene acceso a él. Por ejemplo, Hachette, una de las editoriales de libros más importantes del mundo, aprendió por las malas el poder del intermediario. Permitieron que se pusiera un candado digital a todos los libros que vendían en Amazon, pero cuando rechazaron una renegociación contractual injusta por parte de Amazon, la reacción fue inmediata. Apenas unas horas después, ninguno de los libros de la editorial estaba disponible en Kindle. Ni siquiera las de autores famosos como J. K. Rowling. Lo que es peor, Hachette básicamente no podía hacer otra cosa que quejarse.
Claramente, bloquear digitalmente tu contenido no es muy útil. Además, en realidad también puede ser peligroso. Los bloqueos digitales permiten a los piratas informáticos instalar programas espía y virus secretos en su computadora. En el parpadeo anterior, vimos lo ineficaces que pueden ser las cerraduras digitales. Pero hay más, también pueden exponerlo a piratas informáticos y virus. Esto se debe a que las cerraduras digitales permiten a las empresas instalar software oculto en su computadora. Por ejemplo, dado que las computadoras en este momento están diseñadas para ejecutar prácticamente cualquier programa, los fabricantes de bloqueos de contenido digital tienen que impedir que las computadoras ejecuten ciertos programas, como los que pueden copiar un CD. Para lograrlo, se requiere la instalación secreta de lo que se denomina un rootkit, que es esencialmente un conjunto de software, a menudo malicioso, que accede a partes del sistema que de otro modo serían inaccesibles. Tomemos como ejemplo a Sony BMG, que en 2005 envió más de 6 millones de CD a sus clientes. Sin que estos clientes lo supieran, al ejecutar este CD se instalaba un programa que impedía a los consumidores copiar música de él. Este programa, un rootkit, era un blanco fácil para el abuso. Básicamente, Sony hizo que los ordenadores de sus clientes fueran vulnerables a los piratas informáticos y los productores de virus, porque el rootkit proporcionaba una puerta de entrada para instalar malware, que podía deshabilitar el sistema del usuario, y el spyware, que vigilaba los ordenadores de los clientes y robaba contraseñas y otra información. Sin embargo, Sony no es la única que lo hace. Otro gran escándalo estalló en 2009 cuando una escuela de Pensilvania repartió 300 computadoras portátiles a sus estudiantes. En las computadoras portátiles había un software oculto que permitía que la cámara se encendiera y tomara fotos sin que el usuario lo supiera. Se tomaron fotografías a miles de estudiantes desprevenidos, pero solo quedó claro lo que estaba sucediendo cuando la escuela utilizó pruebas fotográficas tomadas en la habitación de un estudiante para detenerlo por consumo de drogas. Se está librando una guerra entre la censura y la Internet gratuita. Entonces, ¿qué puntos en común comparten la resistencia a las leyes de derechos de autor, los bloqueos digitales y la censura? Todos apuntan a una simple verdad: la gente quiere ser libre y quiere que Internet sea tan libre como ellos. Pero, naturalmente, eso no sucederá sin luchar. De hecho, en los últimos años, la batalla entre la censura y la libertad de Internet se ha intensificado. Por ejemplo, los piratas de Internet han roto los bloqueos digitales, se están protestando contra la censura en todo el mundo, los piratas informáticos libran crecientes guerras cibernéticas contra los gobiernos, y se están revelando secretos de Estado en páginas como Wikileaks. No importa de qué lado estés, la Internet gratuita es un tema controvertido. Por lo tanto, si bien los contratos multilaterales como la SOPA y la PIPA se diseñaron para reducir la piratería en Internet y proteger las leyes de derechos de autor, estos contratos no han hecho más que provocar indignación en Internet. Millones de ciudadanos enfurecidos llamaron al Senado de los Estados Unidos y la legislación fue derogada. De hecho, unas leyes de derechos de autor más restrictivas solo empeorarán esta lucha por los derechos de autor. Si los clientes consideran que las restricciones a los derechos de autor están afectando su libertad, si, por ejemplo, se prohíben los vídeos que critican al gobierno o las empresas intentan controlar el contenido de Internet exigiendo la retirada de material protegido por derechos de autor, estos consumidores unirán sus fuerzas y más personas recurrirán a los rincones ilegales de Internet, como la web profunda. Pero la censura también ocurre de otras maneras. Por ejemplo, las empresas tecnológicas como Facebook, YouTube y Google se están haciendo más poderosas día a día, lo que aumenta el riesgo de una mayor censura en el proceso. ¿Cómo exactamente? Bueno, la mayoría de las personas dependen en gran medida de sitios como Facebook, YouTube y Google, lo que pone un enorme poder en manos de estas empresas. Literalmente, determinan qué contenido es más probable que veas. Si lo dudas, pregúntate con qué frecuencia miras más allá de los 10 primeros resultados de búsqueda en Google. Al controlar el contenido de los principales resultados de búsqueda, Google básicamente decide qué contenido te llega y,
Por extensión, ¿qué empresas quiebran y cuáles triunfan? Los derechos de autor son importantes, y deben adaptarse a los cambios del mundo. Por lo tanto, las restricciones de las leyes de derechos de autor son un punto de controversia y conflicto. Sin embargo, la idea detrás de los derechos de autor es proteger a las personas contra la explotación. Por eso podría ser el momento de adaptar los derechos de autor a las necesidades de aquellos a quienes se pretende regular. Antes se podía suponer con seguridad que cualquiera que quisiera reproducir material protegido por derechos de autor buscaba obtener ganancias. Por lo tanto, tenía mucho sentido exigir a cualquier persona que quisiera reproducir algo que primero obtuviera el permiso del productor original. Hoy, sin embargo, la cuestión no está tan clara, lo que plantea la pregunta, ¿a quién deben aplicarse las leyes de derechos de autor? Estamos en el siglo XXI y todo el mundo copia todo. Es ridículo exigir a un escritor de fanfiction de 10 años que busque la aprobación de Warner Bros. Para usar personajes e historias de la franquicia de Harry Potter. Estas leyes simplemente no deberían aplicarse a las actividades culturales de la gente normal. Una solución más sensata sería limitar los derechos de autor a la regulación industrial. Además, en la medida en que limita nuestra privacidad, acceso a la información y libertad de expresión, los derechos de autor también son una cuestión de derechos humanos. Dado que hacemos casi todo en línea, nuestras compras, nuestras operaciones bancarias, incluso nuestras citas, Internet ha pasado de ser un lujo a una necesidad. Limitar el acceso a esta necesidad mediante la protección de los derechos de autor del contenido amenaza, por lo tanto, nuestro derecho a la libertad de expresión. Imagínese si las historias de abusos contra los derechos humanos estuvieran protegidas por derechos de autor, no podríamos acceder a ellas y, por lo tanto, no podríamos alzar la voz. Y los derechos de autor también se pueden utilizar para infringir nuestra privacidad. Por ejemplo, hace unos años, Viacom demandó a Google y YouTube por permitir a los usuarios subir vídeos que habían sido marcados como privados, ya que esto impedía que Viacom revisara los vídeos en busca de material propietario. Afortunadamente, el juez falló en contra de Viacom, sin embargo, si no lo hubiera hecho, habría habido enormes ramificaciones. Las empresas habrían podido entonces acceder a los archivos personales de un usuario para comprobar si había material privado.